¿Cómo están, hermanos? Buenas tardes. Vamos a empezar el estudio de la palabra, pero quiero hacerlo de esta manera. No sé cuántos de nosotros, ¿verdad? Hemos tenido una amistad que en verdad no ha sido de nuestro agrado y espero que usted ahí no mencione a alguien, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces hemos tenido durante nuestra vida compañía que son nuestros amigos o con los que nos juntamos a veces y que en verdad son compañías malas, vamos a decirlo de esa manera? Yo no sé si usted se recuerda de alguna que tal vez usted le sacaba la vuelta. Creo que todos tuvimos en alguna ocasión una compañía mala, vamos a decirlo así. Conocí a algunos durante mi vida, algunos que en realidad se deleitaban, déjenme decirlo de esta manera, se deleitaban con hacer solamente la maldad y lo disfrutaban, hermanos, hacer lo malo. Y yo muchas veces no quería estar con ellos, pero déjeme decirlo, ahí estaban y muchas veces me buscaban y no, a veces no había cómo escaparme de esto, pero ¿cuántos de nosotros alguna vez hemos tenido una compañía que en realidad no es de nuestro agrado? Algunos, déjeme decirlo de esta manera, algunos eran más malos que otros, entonces en la forma de actuar, de comportarse, y a veces nos llevaban con ellos y a veces hacíamos cosas que no queríamos, pero en realidad, hermanos, encontrábamos un cierto, vamos a decirlo de esta manera, un cierto sabor en estar con ellos, pero sabíamos que estábamos haciendo mal. El día de hoy, hermanos, vamos a estar tratando un tema por lo más interesante, vamos a decirlo de esta manera. Hoy vamos a estar viendo la diferencia entre creyentes e incrédulos. Y nuestro pasaje básico, vamos a decirlo así, se encuentra en Segunda de Corintios capítulo 6 y el versículo clave que vamos a estar viendo, hermanos, es el versículo 14. Recuerde, Segunda de Corintios 6, vamos a estar leyendo este pasaje si usted tiene por ahí su Biblia, pero recuerde, hermano o hermana, recuerde que alguna vez en nuestra vida hemos tenido una compañía que en verdad no fue totalmente de nuestro agrado y en verdad, pues como dije anteriormente, son malas compañías, ¿verdad? Y a veces les sacábamos la vuelta, pero como quiera ahí estábamos, nos los topábamos otra vez y continuábamos nuestra, vamos a decirlo así, nuestra mala amistad quizás. Pero hermanos, no estoy diciendo con esto de que todos somos santos, no, que no, nunca quebramos un plato como dicen por ahí. No, no estoy diciendo eso. A veces, hermanos, también nos hacíamos cómplices o tal vez los hacíamos cómplices, pero recuerde que eso era antes, ya no. Entonces estamos hablando también de las malas compañías en esta tarde. Voy a hablar de una ilustración que encontré, hermanos, y en realidad me gusta mucho esta ilustración porque cuando lo estaba leyendo dije, es cierto, a veces pasa como la ilustración en nuestra vida y esta ilustración, hermanos, habla de esta manera. Dice que un señor tenía un canario, hermanos, que cantaba muy bonito. Óigalo bien, un canario que cantaba muy bonito. Y cuando llegó la primavera, este hombre pensó, dijo, que iba a sacar el pajarito un ratito para que le diera el aire y el sol, ¿verdad? Así que lo sacó afuera, lo sacó al jardín, esperando, ¿verdad? Que este pájaro agarrara un poquito de aire y sol, ¿verdad? Y colgó la jaula, dice por ahí en un árbol, colgó la jaula. Y hermanos, pronto dice que este pajarito ahí lo dejó solo y pronto este pajarito, hermanos, se vio pues rodeado de muchos gorriones y no es que se lo quisieran comer o algo, no, sino que dentro de lo que cabe, hermanos, el canario, vamos a decirlo así, y el gorrión cantan diferente, pero eran muchos gorriones los que lo rodearon, ¿verdad? Y pronto, hermanos, el canario comenzó a imitar, déjenme decirle, a imitar el pillido o el canto musical, vamos a decirlo de esa manera, del gorrión. Pronto, hermanos, se contagió de esto y el dueño del pájaro, ¿verdad? Se dio cuenta de que
de que su canario ya no cantaba igual, sino todo lo contrario, imitaba lo que los gorriones cantaban. Y este hombre rápidamente, dice la historia, hermanos, dice que metió la jaula dentro de su casa para que esto ya no continuara. Pero dice la historia, hermanos, que era demasiado tarde. El pajarito había perdido su canto para siempre. Ahora trataba de imitar, hermanos, a esos gorriones que lo rodearon afuera. ¿Y cuántas veces, cuando yo leí esta ilustración, cuántas veces, hermanos, nosotros somos llevados, vamos a decirlo, por amistades, ¿verdad? Y nos hacemos muchas veces así como ellos. Y digo esto, hermanos, porque en tiempos, ¿verdad? Antiguos o pasados, vamos a decirlo así, tal vez hicimos lo que no le agradaba a Dios, pero ahora, recuerde que ahora Dios nos ha llamado, ¿verdad?, a una vida nueva. Entonces, eso es lo que estamos tratando de hacer ahora, y espero que usted también esté tratando de hacer esto. Una de las cosas que Pablo recomendaba, hermanos, era, ¿verdad? Hablaba acerca de cuando dos personas diferentes se juntan. Yo lo llamaría de esta manera cuando dos personas tienen sentidos opuestos, ¿verdad? Y digo esto, hermanos, porque no todos pensamos igual, y menos, hermanos, cuando estamos hablando de alguien que ya es cristiano y alguien que no es cristiano. Ahora, déjeme decirle, echemos, hermanos, un vistazo a lo que Pablo decía acerca de esto en 2 de Corintios, capítulo 6, hermanos, versículo 14. Y Pablo en este pasaje, hermanos, él utiliza la imagen, vamos a decirlo así, agrícola de los animales unidos para tirar, dice, de un arado, para ilustrar la incompatibilidad fundamental entre creyentes y incrédulos. Él está hablando, hermanos, y el comentarista habla acerca del yugo que unía a los animales. Su punto, hermanos, en particular es que al igualar juntos dos tipos de animales, hermanos, fundamentales o totalmente diferentes, resultará en incongruencia y discordia, ¿sí? Entonces, recuerde que cuando se juntan dos animales que no son iguales, ¿verdad? Van a tener pensamientos diferentes, van a actuar diferentes, y entonces puede haber una discordia. Y por eso Pablo, hermanos, en 2 de Corintios capítulo 6, usa esta ilustración, vamos a llamarlo así, de estos dos animales. También, hermanos, lo son los creyentes, ¿verdad? Y los incrédulos. Dos razas, hermanos, fundamentalmente diferentes, y cualquier asociación, déjeme decirlo de esta manera, íntima o asociación espiritual entre ellos, eventualmente solo resultará en disonancia y, hermanos, en dificultad. Entonces puede haber algunos problemas cuando dos razas se juntan, déjeme decirlo de esa manera, y por eso Pablo habla acerca de estos animales que van atados a una yunta, vamos a decirlo así, o lo que llevan los animales en el cuello. Asociarse, hermanos, a ellos y esperar que aren en la misma dirección, dice, es una tontería y solo terminará, déjeme decirlo, en un desastre espiritual. Por eso Pablo habla de esta manera. Tenemos que ver, hermanos, lo que dice 2 de Corintios capítulo 6. Si usted tiene su Biblia ahí, hermanos, mírenlas. Yo tengo otra versión, pero voy a leer la Reina Valera por lo pronto. Las diferencias entre las cosas espirituales y las diferencias entre las cosas carnales. Pablo habla de esta manera en 2 de Corintios capítulo 6, y habla de esta manera y lo principia así en el versículo 1. Dice, así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano, dice, la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día, dice, de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias,
en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, y dice en amor sincero. Y una de las cosas que me llamaba mucho aquí la atención, hermanos, yo leía hace tiempo a un comentarista donde decía que Pablo pasaba desvelos por la iglesia. Ese tipo de sufrimiento también era contado entre los sufrimientos de Pablo, porque no solamente sufría, dice, desvelos, hermanos, sino que también pasaba hambres con tal de que la iglesia, déjeme decirlo de esta manera, se beneficiara en el conocimiento de Jesucristo. Y esto es lo que hacía el apóstol Pablo. Por eso me llama mucho la atención cuando él habla a la iglesia de Corinto, hermanos, y habla de esta manera, ¿verdad? Donde dice que él se entregaba y él sufría azotes, cárceles, tumultos, trabajos, desvelos y muchas cosas más sufría Pablo por la iglesia. Y Pablo, hermanos, después de entregarse, hermanos, en todo a los corintios, los exhorta a tener una vida fuera de toda contaminación y a entregarse, dice, de corazón. Y es una cosa muy importante que Pablo habla en este pasaje. En el versículo 7 lo dice de esta manera: en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra. Dice, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama. Dice, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas aquí vivimos, como castigados, dice, mas no muertos. Luego dice el versículo 10, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, dice, mas poseyéndolo todo. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón, dice, se ha ensanchado. Y luego él le dice a la iglesia de Corintios, dice, no estáis estrechos en nosotros, pero si sois estrechos en vuestro propio corazón, dice el versículo 13, pues para corresponder del mismo modo como a hijos hablo. Él y aconseja y dice, ensanchaos también vosotros. Y entre esto, hermanos, los creyentes y no creyentes están, déjenme decirlo de esta manera, están gobernados, dice, por diferentes reglas de la vida. Recuerde que nosotros somos templo del Dios viviente. Y él dice en el versículo 14, hermanos, dice de esta manera, no unáis en yugo desigual con los incrédulos, ¿sí? Porque ¿qué compañerismo, dice, tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión, dice, la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros sois, dice, el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré, dice, y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos, dice, serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo, dice, os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y cuando yo leía esto, hermanos, cuando dice no unáis en yugo desigual, es donde yo hacía mención acerca, hermanos, del yugo que llevan los animales, y Pablo da la ilustración aquí, hermanos, de cómo pueden unir dos animales diferentes. No sale el arado, sino todo lo contrario, cada animal va a querer estirar por su lado. Entonces yo sé que el yugo es para llevarlo juntos, pero van a tener diferentes ideas, y Pablo dice que todo esto, hermanos, puede terminar en problema para nosotros. Ahora, él menciona y dice que qué sociedad tiene la justicia y la iniquidad, y esto lo podemos encontrar en este versículo 14 del capítulo 6 de Segunda de Corintios. Ahora, déjeme decirle, la justicia habla, hermanos, de la obediencia a la ley de Dios. Sí, recuérdelo. Cuando habla de la justicia es la obediencia a la ley de Dios.
Pablo habla, hermanos, de rebelión también a la ley de Dios. Pablo está preguntando qué asociación hay entre la obediencia y la rebelión. ¿Qué asociación hay? A la misma ley de Dios podría tener entre sí, dice, son diametralmente, dice, opuestos. Y es verdad, yo en una ocasión escuché, hermanos, escuché decir en una predicación que a veces decimos que, no, me lo voy a ganar para Cristo y al final de cuentas, ¿verdad? Los amigos terminan ganándonos y a veces no resulta como uno piensa que eso es. Y por eso, mis hermanos, cuando estamos hablando de esto, Pablo da a entender, hermanos, qué comunión hay, ¿verdad? Entre el cristiano y el incrédulo. Usted, hermano, puede decir que todo, que no podemos dejar de juntarnos con ellos, porque si no, pues cómo les hablamos nosotros de Jesús. Y eso es verdad, eso es verdad. Nosotros podemos juntar con la gente incrédula porque tenemos que hablarle de Cristo. Malo, hermano, déjeme decirlo, malo es cuando nosotros nos juntamos con ellos y en vez de hacer lo bueno, nosotros, hermanos, hacemos lo que ellos hacen, o sea, lo malo. Eso es lo malo y de esto, hermanos. Entonces, recuerde que es diferente cuando nos juntamos para hacer el bien y es diferente cuando nos juntamos, hermanos, para hacer el mal o para no obedecer a Dios cuando estamos con ellos. Es cierto, debemos de ser sal, alguien puede decirme en esta tarde, pero recuerde que la Biblia dice que si la sal pierde su sabor, se hace, dice, insípida. Y hermano, déjeme decirle, si la sal se hace insípida, dice que pierde su propósito. Entonces, nosotros ya recuerde, yo sé que ya hemos dejado la vida antigua, ya no debemos volver a los viejos rudimentos, dice la palabra de Dios. Aquella vida, hermano, déjeme decirle que no conocía a Dios como lo conocemos ahora. Pero Romanos 6, 19, yo encontré algo en Romanos 6, hermanos, 19 al 23, y yo lo busqué en otra versión un poquito más entendible que habla acerca de eso. Y Pablo habla de esa manera a los romanos y dice, uso la ilustración de la esclavitud. Recuerde que estoy hablando de otra versión, para ayudaros a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, la cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar, dice, a ser santos. Cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que ahora son avergonzados de las cosas que solíamos en el pasado hacer, hermanos. Ahora, cosas que terminan en la condenación eterna. Eso es lo que hacíamos. Pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado, hermanos, la vida eterna. Y recuerde, pues la paga del pecado, dice, es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Y cuando estamos hablando acerca de esto, hermanos, aquellos que están genuinamente unidos a Cristo en la fe salvadora, recuerde que son gobernados por la justicia como la regla de vida, ¿verdad? Que cada uno de nosotros debemos de llevar. El verdadero Hijo de Dios se deleita en la ley de Dios. Recuérdelo, el verdadero Hijo de Dios se deleita en la ley de Dios. Estamos, hermanos, ansiosos de obedecer y de extirpar, déjeme decirlo de esta manera, toda rebelión de nuestra vida. Y yo sé que es una lucha que tenemos, según lo que dice Romanos 7, en el versículo, creo que es el 14. Pero recuerden, hermanos, tenemos esa lucha espiritual, ¿verdad? Y alguien dijo en una ocasión, en una predicación, que la que más alimentamos, hermanos, es la que más se refleja. En otras palabras, hermanos, nosotros debemos tener esa lucha por vivir, hermanos, obedeciendo a Dios. Entonces,
Yo sé que a veces cuesta sacrificio porque tenemos muchos amigos que son incrédulos, nos juntamos con mucha gente que son incrédulas, pero recuerde, el consejo, ¿verdad?, bíblico es que ellos no nos ganen, sino que nosotros debemos de ganarlos a ellos. Pregunta de Pablo, la pregunta de Pablo es, ¿qué compañerismo tiene la luz, hermanos, con las tinieblas? Y digo que esto se relaciona está relacionado, hermanos, con diferentes reinos, vamos a llamarlo así. Colosenses 1, 12 y 13 lo dice de esta manera, que dice que Dios, dice, Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó, dice, al reino de su Hijo amado. Nunca se le olvide eso, ¿sí? Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, y así nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos, dice este pasaje de Colosenses 1:12, compartir, dice, la herencia de los santos, y luego él menciona en luz. Recuerde esto, hermanos. Ahora Juan 3:19, hermanos, dice de esta manera, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y dice, y los hombres, dice, amaron las tinieblas, amaron más las tinieblas que la luz, dice, porque sus obras, dice, eran malas. Entonces recuerde, hermanos, de los frutos del cristiano, recuerde los frutos que no son del cristiano. Entonces, la esencia misma de la incredulidad es que aunque la luz vino al mundo, dice que ellos amaron más las tinieblas que la luz. Y entonces recuerde que hay una diferencia entre el que ya conoce a Cristo, que conoce la luz, y aquel que todavía anda en oscuridad. Por eso, hermanos, no es fácil, déjenme decirlo, tener amigos que son incrédulos, y mucho menos cuando alguien te dice yo no creo en Dios. No es fácil compartir, convivir con ellos, porque sabemos, hermanos, que ellos tienen otros ideales, vamos a decirlo así, otras creencias, tal vez pueden ser dentro del ambiente espiritual, pero nosotros creemos en nuestro Dios. La esencia misma de la incredulidad es que aunque la luz ha venido al mundo, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, según Juan 3:19. La incredulidad, hermanos, es la oscuridad de tener nuestras mentes cegadas, dice, por el Dios de este siglo, para que no podamos ver la luz del evangelio de la gloria de Cristo, según 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4. Y recuerde que este pasaje dice el Dios de este mundo, ¿sí? ¿Y qué hizo este Dios de este mundo? Dice, cegó el entendimiento para que no resplandezca la luz de Cristo. Recuerde siempre esto, hermanos. Por eso ellos andan en oscuridad. Por eso no es fácil, hermanos, déjenme decirlo, no es fácil juntarse con aquellos que en realidad no creen en Dios. Y a menos que Dios intervenga, déjeme decirle de esta manera, el miserable final de todos los incrédulos es ser arrojados, dice, al infierno, que está representado en la Escritura como las tinieblas de afuera. Entonces recuerde esto, y esto lo dice en Mateo capítulo 8, versículo 12, y yo lo leí de la versión Reina Valera, hermanos, y recuerde, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Y por qué leí este versículo 2, hermanos, de Mateo 8, vamos a decirlo así? Porque dice, mas los hijos del reino, ¿sí?, serán echados de las tinieblas a las tinieblas de afuera. ¿Y qué está diciendo con esto? Estoy hablando de un rey que también es un rey maligno, déjeme decirlo. Para nosotros Jesús es nuestro rey como cristianos, pero a los incrédulos también tienen su rey, que es un rey maligno, y aquí Mateo lo explica de esa manera, mas los hijos del reino serán echados, dice, en las tinieblas de afuera. Por eso Pablo mencionaba y dice, ¿qué comunión hay entre el cristiano y el incrédulo? Recuerde, dos reinos muy diferentes, sí, muy diferentes los dos reinos, con leyes muy diferentes.
gobernados por reyes diferentes, vamos a decirlo de esa manera. Ahora, yo quiero decirle, hermano, en esta tarde, nosotros somos cristianos y yo sé, usted me podrá decir, nosotros debemos de hablar con ellos, juntarnos de ellos o con ellos para poder hablarles de Cristo, sí, pero recuerde siempre, hermanos, que nosotros debemos hacer exactamente eso, no todo lo contrario, no que ellos nos ganen, sino nosotros ganarlos, hermanos, para nuestro Señor Jesucristo. Recuerde, y para terminar, mis hermanos, déjenme decirle esto y de esta manera, los creyentes y los incrédulos son sujetos a diferentes reinos porque están gobernados por reyes diferentes. En el versículo 15, déjeme decirle de este pasaje, Pablo pregunta de esta manera, ¿o qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿Sí? El Señor Jesucristo, recuerde, es la encarnación misma de la justicia, mientras que Belial, es decir, Satanás, es la personificación del mal. Cristo es el gobernante del reino de la luz, mientras que Satanás, hermanos, es el gobernante del dominio de las tinieblas. Entonces recuerde, hermanos, que hay mucha gente que están ciegos, que no pueden ver la luz de Cristo porque están cegados por el maligno, vamos a llamarlo de esta manera. Y si bien es cierto que compartimos, hermanos, una naturaleza humana común entre los cristianos y que no son cristianos, que ambos somos hechos a la imagen de Dios y vivimos en el mismo mundo, pero recuerde que nosotros tenemos diferente gobierno, déjeme decirlo de esa manera. Nosotros como creyentes somos, dice el apóstol Pablo en este pasaje, somos el mismo templo, déjeme decirlo así, de Dios, del Dios mismo, donde el Dios infinito y eterno hace su morada, hermanos, dentro de nosotros. Entonces recuerde que Dios vive en nosotros y Pablo menciona en este pasaje que nosotros somos templo del Espíritu de Dios. Por eso, hermanos, ¿cómo puede haber, dice Pablo, esa comunión entre el creyente y en el no creyente? En el versículo 16 dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Y vosotros, dice, sois el templo del Dios viviente. Y como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, yo seré su Dios, dice, y ellos serán mi pueblo. Entonces recuerda, hermanos, yo sé que todos nosotros, como dije al principio, tuvimos amigos que tal vez nos éramos influenciados a hacer cosas malas o cosas así, pero ahora ya no, ahora hemos conocido a Jesucristo, ahora andamos en la luz. Y hermanos, la recomendación es de que si nosotros conocemos a alguien que no es cristiano, es cierto, no le podemos dar la espalda, pero sí le podemos hablar de Cristo. Entonces, siempre va a haber la oportunidad, tarde o temprano, para nosotros presentar el Evangelio a aquellos que no lo conocen. Ellos mismos preguntan muchas veces acerca de nuestro Dios, acerca de las cosas de nuestro Dios, y esa es la oportunidad que nosotros tendremos como cristianos. Solamente nos toca orar por ellos, por aquellos que no conocen a Cristo. Y déjeme decirle, yo sé que el Espíritu Santo va a preparar sus corazones, yo sé que el Espíritu Santo nos va a dar la oportunidad de presentar a Cristo como el único Salvador. Entonces, mis hermanos, gracias por su atención. Recuerde que tendremos anuncios, pero antes de los anuncios, hermanos, vamos a orar y vamos a pedir, hermanos, que Dios bendiga la palabra como lo ha hecho, pero que corra más allá, hermanos, de donde nosotros podemos llegar. Gracias por la compañía. Y yo le invito a que usted incline su rostro y oremos a nuestro Dios. Amoroso y buen Dios, en esta hora te damos gracias, Padre, por poderte conocer, Señor, a través de Jesucristo. Gracias por la salvación. Gracias, Padre, por la luz que ahora tenemos, Señor. Ayúdanos, Señor, como decía anteriormente, a ser sal de la tierra, Padre, y ayúdanos a que cada uno de nosotros podamos tener la oportunidad, Padre, de presentar tu evangelio a alguien. Gracias, Padre, gracias por tu palabra. Bendice a mis hermanos, Señor, y bendice a nuestros amigos que nos escuchan. Y Padre, ayúdanos en lo que va
de la semana, Padre, y rogamos que, Señor, tú seas con cada uno de nosotros. Gracias te damos, Padre, y oramos a ti en ese nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, y recuerde, quédese en los anuncios. No se vaya tan pronto y disfrute, hermanos, de lo que tenemos como iglesia para usted. Dios les bendiga, hermanos. Quiero levantar aquí mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder en los que estamos aquí. Creo en ti, Señor, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Señor, milagroso Jesús. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Yo creo en ti, Jesús, en lo que harás